Dos hombres gritando, pero no los quiero ver. Toda mi vida se escapa de tanto como lloré. Ahora se acercan, pero no los quiero ver. Tengo la cara mojada de tanto como sudé. Porque me muero, quiero perderme y en los rizos de tu pelo no me dejes y ten compasión de mí.
dulces palabras. Ya no siento tu dulce temblor. Ya no siento tus tristes miradas. Ya no siento en mi corazón. Ya no siento tus tristes miradas. Ya no siento tu dulce temblor. Ya no siento tus dulces palabras. Ya no siento en mi corazón. Ya no siento tus tristes miradas. Ya no siento en mi corazón. Los rizos de tu pelo, no me dejes y ten compasión de mí. Sí, y no puedo, sin ti no puedo vivir. No puedo vivir. Muy buenas tardes, se me oye, ¿no? Sí. Muy buenas tardes a todas y a todos. Quiero empezar este acto agradeciendo a Nacho, compañero sindicalista de Podemos Leganés, de Ganar Leganés, responsable de los talleres políticos de Podemos Leganés, el trabajo que ha hecho. Hemos empezado un acto de una forma singular. Normalmente entramos directamente a hablar de nuestro libro y la verdad es que contextualizar la temática creo que ha sido un acierto. La verdad es que ha sido un acto que ha estado lleno de vicisitudes, incluidas hasta esta propia mañana, en la que una de las ponentes que iba a participar, Sol Luque, de Bebé Robado, nos ha comunicado que tenía un problema de salud y no podía venir. Desde aquí le deseamos una pronta mejoría y contar con ella en un próximo acto, porque
porque yo creo que el tema de los bebés robados es un tema que la memoria histórica no ha querido olvidar y que es un tema importante, que aquellos en principio se nos vendió como que era una acción de caridad por parte de los poderes fácticos, pues eso, la iglesia, los médicos, los gobernantes, y sin embargo, bueno, pues fue antes y después de la transición lo que aquello duró. Y esperamos contar con ella. Nacho ha conseguido que en esa misma mañana, bueno, al mediodía, poder sustituir a Sol por Charo. También para ello le ha ayudado el compañero José María Pedreño. Y quiero hacer una mención, bueno, sabéis que trabajo en el Hospital Severo Ochoa, y quiero empezar haciendo una mención. Este mes de abril el Hospital Severo Ochoa cumplió 30 años, ayer fue el acto institucional que hizo el hospital, un hospital que nació gracias a la lucha vecinal de este municipio, y que siempre ha acompañado los vecinos y vecinas al hospital, y que hace 12 años, cuando desde la Consejería y desde la Comunidad de Madrid hubo una represión a sus trabajadores y trabajadoras, los vecinos estuvieron apoyando a los trabajadores y trabajadoras del Severo Ochoa. Esa represión que hubo muchos profesionales que ni siquiera se les ha permitido volver a trabajar en la Comunidad de Madrid, ejerciendo su labor, su profesión de médico-médica, sino que han tenido que irse a otras comunidades autónomas porque la Comunidad de Madrid se les ha negado totalmente. Esa represión es un poco, demuestra que el franquismo, que la transición y que esta falsa democracia que nos han vendido nunca rompió el cordón umbilical con el franquismo, con el periodo franquista. Un cordón umbilical que el 14 de octubre de este 2017 va a cumplir 40 años, y que se inició con ese vínculo que nunca se rompió con la ley de amnistía. Una ley de amnistía que exoneró todos los crímenes del franquismo en España entre el 15 de diciembre del 36 y junio del 77. Todos esos crímenes, todos esos crímenes cometidos en ese tiempo quedaron amnistiados, y los presos políticos quedaban en libertad. No todos, porque algunos no aceptaron ese modelo y siguieron en la cárcel. Cuando se tipificó la ley, que todos los actos cometidos con anterioridad al 15 de octubre del 77 que fuesen constitutivos de delitos lesivos no serían amnistiados. Es un párrafo que se dirigió básicamente contra los integrantes de ETA militar. Al exonerar cualquier crimen entre el 36 y el 77, el gran triunfo realmente fue un triunfo del franquismo, para que no fueran juzgados los crímenes contra la humanidad. Una ley que se cubrió de un manto de olvido de las víctimas, que no iba a poder en ningún momento ser reparadas. Entre aquellos que se cometieron entre el 36 y el 77, que habían sido asesinados por cuestiones políticas, iban a quedar condenados al ostracismo. Una ley que, como no podía ser de otra manera, fue alegremente recibida por los franquistas, teniendo en cuenta que todo el proceso de transición fue dirigido por las élites provenientes del franquismo. Era evidente que se iba a legislar en esa línea. Pero esta ley contó con la inestimable colaboración de un sector de la izquierda, que recibió con algarabía y entusiasmo un proceso que sepultaba su propia historia. Poco le importó al PSOE y al PC la combatividad de la sangre derramada por miles y miles de sus militantes fusilados, encarcelados y exiliados durante los largos años de la dictadura. Muy por el contrario, prefirieron amnistiar los crímenes del franquismo frente a sus propios militantes. Hoy con nosotros se encuentra José Manuel Barbé. Voy a presentar a todos las personas que van todos los compañeros que están en la mesa, que van a participar. Los presento directamente y luego ya que vayan ellos hablando. José Manuel Barbé es concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Leganés, consejero ciudadano de Podemos Leganés y miembro de Ganar Leganés.
El próximo 18 de abril va a comparecer en los juzgados de Getafe, es uno de los 3 del pregón, una campaña que estamos haciendo aquí, 3 compañeros que fueron detenidos y acusados tras una carga policial tutelada y dirigida por el entonces comisario González Reglero, quien un mes atrás había sido denunciado, acusado de torturas en el marco de la investigación abierta en Argentina por los crímenes del franquismo. Era nuestro comisario aquí en Leganés. José Manuel presentó en el mes de marzo una moción por la querella argentina aquí en el Ayuntamiento de Leganés. Luego hablará José María Pedreño, que ha sido presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria Histórica durante una década hasta el año 2015. He cogido 2 frases suyas. Dice: la fosa común hoy en día se llama alienación cultural y los enemigos del pueblo tienen más medios que nunca para llevarnos a ella. Y otra que dice: los herederos de los golpistas están haciendo todo por mantener sus privilegios, a costa del exterminio económico de los herederos de los republicanos. Luego hablará Chato Galante, activista, político, torturado en aquel momento por Billy el Niño, y es miembro de la Comuna. Una frase dicha por Chato dice: Billy el Niño es un torturador, es un torturador compulsivo, probablemente es el retrato de lo que fue la represión de la dictadura. Y Charo, que es compañera del CGT en FEACUA, que es la coordinadora estatal del apoyo a la querella argentina contra los crímenes del franquismo, y que sobre todo CGT ha puesto querella por el trabajo esclavo de los quienes estuvieron trabajando en todas las obras franquistas, de los caídos, de los mineros, los embalses, todo. Pues sin más, le damos la palabra a José Manuel Bapé. Muchas gracias a todas y todos por asistir a este acto. Para mí es bastante especial. Bueno, aparte de que ha sido muy bonito, sinceramente, la actuación que hemos visto al inicio, muy emotiva. Es especial porque, bueno, es indignante que pasados tantos años sigamos en España con este problema, sigamos con una dictadura impune a la que todavía no se le ha condenado. Somos la vergüenza en el mundo y nos llamamos un país democrático. Es vergonzoso. No hay ningún motivo ni político ni legal para mantener esa impunidad. Toda la legislación internacional, ya lo explicaré, bueno, quizás lo expliquen mejor los compañeros, pero la legislación internacional deja totalmente claro que los crímenes de lesa humanidad no pueden prescribir ni son impunes. Hay que perseguirlos por un mero hecho de justicia, bueno, como dice el lema, verdad, justicia y reparación. Aquí en España ha habido cientos de miles de víctimas de una dictadura que no han sido reparadas. Por tanto, yo creo que ya es hora de dejar las cosas claras, de atacar esa impunidad de quienes no solo violaron los derechos humanos más elementales de los ciudadanos de este país durante tantos años, sino que encima se han enriquecido y todavía les rendimos honores. Ese es uno de los problemas que actualmente tenemos. No solo esos crímenes quedaron impunes, sino que encima todavía hoy les rendimos honores en nuestras calles, en plazas, en multitud de lugares que todavía llevan su nombre en homenaje a aquellas personas. En febrero, a finales de febrero, asistí a un acto de presentación de la red de municipios por la memoria. Y bueno, a mí todavía yo además por edad no he vivido el franquismo, no he vivido ciertas cosas.
pero sí tengo los dedos de frente para saber que es una vergüenza, que esa situación siguiera así. Y cuando vi la oportunidad de presentar aquí en el Ayuntamiento de Leganés una moción para que dar el paso de no solo presentar la querella en Argentina, lo cual desde mi punto de vista es algo vergonzoso para este país, que te tengas que ir a otro, que te tengas que ir fuera para poder buscar justicia. Me parece una situación vergonzosa. Cuando se vio que había argumentos legales y que se estaba moviendo en muchos municipios del Estado, el promover una querella aquí mismo, no solo ayudar a la querella argentina, sino que los propios ayuntamientos se querellasen contra el franquismo, por crímenes cometidos en los distintos lugares, dando así además una puerta más cercana a aquellos ciudadanos, sobre todo a las familias de aquellos represaliados que no encontraron ninguna justicia, darles un punto más cercano, que es su ayuntamiento, donde puedan agruparse junto con otras víctimas o familiares de víctimas, poner en común aquellos relatos, poner en común los recursos jurídicos para poder de una vez, como he dicho, buscar justicia. Esta moción se presentó de acuerdo con la moción tipo que tenía la CEACUA, la coordinadora estatal de apoyo a la querella argentina. Se presentó en Leganés con unas pequeñas modificaciones, entre otras, indicando, según fuentes, que aquí en Leganés al menos había habido más de 300 personas represaliadas por el franquismo. Hay mimbres para que en Leganés se presente esa querella criminal. Se presentó esta moción al pleno pasado, el pasado mes de marzo, y se aprobó con la abstención del gobierno. Eso me da a mí que pensar en cuanto a, debo aclarar, el PP no estaba presente en esa votación. No hubo ningún voto en contra, pero sí que huyeron de votar esta moción. Y el PSOE vergonzosamente se abstuvo en una postura que, no quiero entrar en eso ahora, pero a mí me da la impresión de que no van a mover un dedo por buscar esa justicia ni por hacer que esta moción se ejecute. Aún así, está aprobada y buscaremos justicia. Quería hablar también, no solo informaros de que esto se había aprobado, de que según el pleno, ya veremos, pero según el pleno, el Ayuntamiento de Leganés no solo se querellará contra el franquismo en la querella abierta en Argentina, en el juzgado de Buenos Aires, sino que presentará aquí una querella criminal. Y además de eso, otro elemento principal, se hará una oficina en la que puedan acudir, como he dicho antes, todos los vecinos de represaliados y familiares de represaliados para poner en común, como he dicho antes, tanto relatos como elementos, como recursos de todo tipo jurídico, principalmente. Pero quería hablar de otra cosa más. Ya ha mencionado mi compañera Mercedes el hecho de que yo estoy pendiente del juicio. Sin centrarme tanto en mí, he hablado antes de la impunidad. He dicho que todavía hoy en día rendimos homenaje a aquellos franquistas que violaron nuestros derechos humanos en este país. Es que no solo les rendimos homenaje, es que tenemos a gente como Villarreal que son millonarios. Tenemos a un montón de gente que ocupó cargos políticos y que siguió ocupándolos más adelante. Tenemos al señor Fraga como un padre de la democracia. Es una vergüenza llamarle padre de la democracia. Es una vergüenza. Tenemos una lista de gente, Rodolfo Martín Villa, el ministro de Gobernación, responsable de los asesinatos de Vitoria. Presidente de Socecable, consejero de Endesa. Es que hay una lista muy larga. Concretamente, aquí en Leganés vivimos un caso que fue en el 2013, cuando precisamente a raíz de la querella argentina supimos por las noticias que el responsable de la Policía Nacional
de aquí de Leganés, el comisario jefe, Jesús González Reglero, que por aquel entonces el comisario jefe, estaba citado en aquella querella como un torturador, a las órdenes de Billy el Niño. No sé si conocéis la historia de Billy el Niño, conocido torturador. Chato puede hablar más de él. Bueno, pues aquí teníamos a uno no ya de sus cómplices, teníamos a uno de sus secuaces, a un torturador que no solo no había pasado por la justicia, no había sido depurado dentro de la Policía Nacional, sino que había ido ascendiendo puestos hasta llegar a ser el máximo responsable de la comisaría de aquí de Leganés. Tanto él como su hermano, por cierto, que también era responsable de la comisaría de Getafe. Esto no lo sabíamos. Y ahí estaban, ascendiendo, subiendo puestos, como si aquí no pasara nada. En el momento en el que ponemos el grito en el cielo, porque ¿cómo puede ser que una persona acusada de torturas sea responsable de nuestra seguridad? Bueno, curiosamente, un mes después de denunciar públicamente mediante redes sociales y prensa este hecho, 3 personas somos detenidas sin ningún tipo de justificación durante un pregón de fiestas. Esto es solo un ejemplo, como otros tantos, voy a decir algunos más recientes. El famoso caso de la tuitera Cassandra, que simplemente por hacer chistes sobre un fascista se la condena a cárcel. Eso no es propio de un Estado de Derecho como nos quieren vender, ni es propio de una democracia. Es por ello que es una necesidad buscar justicia, buscar reparación y abandonar ese discurso de la impunidad. Ese discurso de la amnistía en el que aquí hacemos borrón y cuenta nueva, porque no se ha hecho borrón y cuenta nueva. Hemos tenido a toda esta gentuza, siguen adelante, dirigiéndonos, llamándoles padres de la democracia, en las mayores empresas españolas y al mando y dirigiendo nuestra seguridad. Es una irresponsabilidad y desde mi parte, vamos, yo no dudé ni un instante con que quería presentar esta moción aquí, porque en algún momento hay que decir basta y nunca es demasiado tarde. Bueno, voy a dar paso a José María Pedreño, presidente de Foro por la Memoria. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a los organizadores del acto de estar aquí. Yo me alegro siempre mucho porque vivo desde hace 30 y muchos años ya en Leganés, trabajo aquí y entonces, bueno, pues cada vez que se invita a un acto de estos, pues por muchos años quiere decir que en casa de herrero, cuchillo de paz, bueno, haya recorrido durante esa década que he estado presidente de la Federación de Foro por la Memoria, pues ha sido recorrer prácticamente todo el Estado español y parte del exterior, pues tengo que hacer muchos viajes fuera también, decir algo ya en Leganés, ¿no? Ya han sido unos cuantos actos los que he ido viniendo, bueno, pues para contar un poco lo que es para algunos de nosotros, o por lo que era para el Foro por la Memoria, lo que es para el Foro por la Memoria esto de la memoria histórica, ¿no? Porque aquí se lleva muchos años hablando de este tema. Al principio se hablaba solo de fosas comunes, se hablaba solo de huesos, de que los familiares querían recuperar sus restos, cosa muy lícita y creo que además es lo suyo. Pero algunos, en vez de estar en esa línea, al principio lo que veíamos es la hecatombe que se avecinaba con el neoliberalismo y nos dábamos cuenta de la desideologización que había en la izquierda en aquellos momentos, ¿no? Entonces, el foro nació realmente aquí en Leganés, nació, algunos lo habéis conocido, el Centro Social de Santa María. Ahí pues leíamos una serie de libros y uno de ellos que nos impactó bastante fue el de Barta Hanecker, el de la izquierda en los umbrales del siglo XXI, en el que le daba una importancia tremenda a la memoria histórica. Y entonces dijimos, oye, pues esto de la memoria histórica es un elemento más que tenemos que sumar a todo lo que estamos haciendo, porque forma parte de la base de reconstrucción de la resistencia popular a todo lo que está viviendo, ¿no? Y empezamos, bueno, pues dijimos, ¿por qué podemos hacer? Pues vamos a traernos algún guerrillero, alguno que haya estado de guerrillero y tal, y que venga aquí al centro y nos cuente su experiencia, etcétera. Bueno, y pues empezamos así, hicimos una serie de homenajes y tal, y algunos pues nos fuimos involucrando más,
y con ayuda del Partido Comunista también en aquel momento constituimos el Foro por la Memoria. Internamente luego pues la federación se independizó del PC, entre otras cosas, porque dentro del propio Partido Comunista pues se producían debates intensos sobre el tema de la ley de amnistía. Yo no voy a extenderme sobre ello porque yo creo que va a hablar más seguramente Chato sobre este tema. Y bueno, llegó un momento que la federación se independizó, aparte de que daba cabida a personas de izquierdas en general, pero de todo color político, como es lógico, ¿no? Hay compañeros comunistas, socialistas, de Podemos, en fin, es, digamos, un auténtico crisol multicolor de la izquierda, ¿no? Lo que es el foro, dándonos cuenta de lo que estábamos hablando es de la memoria, no solamente de los hombres y mujeres que lucharon, sino también de la memoria política democrática de este país, qué es lo que había ocurrido y hasta dónde hemos llegado. Poco a poco pues fuimos aprendiendo cosas, aprendimos que había una serie de legislación internacional sobre derechos humanos, teníamos abogados en la organización que decían eso no se da en la universidad, es decir, en las universidades españolas no existe una especialidad en derecho que sea sobre derechos humanos, no la hay. Entonces, bueno, pues investigando empezamos a leer documentación, sobre todo el informe Joinet de Naciones Unidas, o Joanet, como lo queráis llamar, donde se habla precisamente de los elementos principales que tienen que darse para darse a la justicia con las víctimas de crímenes contra la humanidad, como era el caso de los franquistas. Y poco a poco pues fuimos avanzando en esa línea, pero también fuimos avanzando en la línea política y tratando de entender la actualidad en base a lo que ocurrió en ese momento y todo lo posterior, ¿no? Entonces, bueno, pues una de las primeras cosas que vimos, decimos, vamos a ver, ¿quién dio el golpe de Estado? Pues el golpe de Estado lo dio una parte del ejército, lo dio una parte, sobre todo la derecha ligada al fascismo en aquel momento, y apoyado por la Iglesia. Pero financiado ¿por quién? Está clarísimo quién estaba detrás, la banca. Ahora dice, bueno, ¿y quiénes son los que nos están fastidiando ahora mismo? Y anda, si tenemos un ejército que sigue pareciendo franquista, ya estamos viendo lo que ocurre cuando algún militar progresista dice algo que enseguida lo quita, ya hemos visto lo que ha pasado, por ejemplo, con el teniente Segura, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la Iglesia? Que sigue siendo lo de siempre, enseguida están diciendo verdaderas barbaridades, ¿no? Sobre cualquier avance social que a ellos no les interese, ¿no? Y sobre todo, ¿quién está haciendo mucho daño a este país? Pues los grandes capitales y la banca. Y son los mismos, ¿no? Entonces uno se da cuenta perfectamente de que el gran interés político de la derecha de este país y parte de la izquierda, sobre todo del Partido Socialista, creo que ahí, como decía un camarada nuestro, fallecido ya, Logroño, decía una cosa muy graciosa, decía, los socialistas son los hijos de los falangistas pobres, decía, entre otras cosas, ¿no? Y entonces viene a colación porque uno de los mayores opositores y mayores defensores de la monarquía de este país ha sido el Partido Socialista Obrero Español. Porque el Partido Comunista, aunque sus dirigentes defendieron durante la transición lo que fue la ley de amnistía y el pacto, etcétera, etcétera, siempre ha tenido mucha tensión con este tema. Ya digo, últimamente ya el último congreso, yo creo que los que defendíamos que la transición no fue modélica y que la ley de amnistía había que declarar su nulidad, ya hemos ganado el debate, ¿no?, interno, pero el Partido Socialista siempre ha sido el mayor opositor. Hay que darse cuenta de una cosa, o sea, fijar, estamos en un centro cultural que se llama Julián Besteiro. ¿Por qué no se llama ningún centro cultural Juan Negrín, por ejemplo? ¿No? O Álvarez del Valle. No se comprende, ¿no? ¿Verdad? Julián Besteiro, ya sabéis que fue uno de los que apoyaron el golpe de Casado para terminar de entregar la República a los franquistas. Julián Besteiro es el que en Radio Madrid dijo, van a entrar los contrarios en Madrid, recibirlos como hermanos. Lógicamente, sin embargo, Juan Negrín, que era el que planteaba la defensa a ultranza,
Los socialistas lo arrinconaron, y Alba del Valle, hombre, por Dios, si fuera el presidente, llegó a ser el presidente del FRA, ¿cómo lo van a querer, no? Sin embargo, los socialistas, eso se ve o evidencia lo que es. La ley, o sea, el modelo español de impunidad se compone, por un lado, esa ley de amnistía, se compone también de la ley de memoria, y la ley de memoria, ¿quién era el mayor, o quiénes fueron los mayores defensores de la ley de memoria que se hizo? Que es una ley que no es que sea insuficiente, es que encima pone trabas, porque es también una ley que impide que se pueda ir a los tribunales con el tema de los crímenes franquistas, ¿no? ¿Quiénes eran? Pues, ¿quién estaba en aquel momento en el gobierno? Estaba Zapatero, que decía que había que impulsar esto, y se creó un comité interministerial que lo recibieron a todos, incluso a la Falange. Debería ser un partido fascista, como pasa en cualquier país democrático. El país democrático tiene que ser antifascista, la Falange debería estar prohibida y perseguida. Recibieron hasta la Fundación Francisco Franco. Yo me imagino, no sé yo, incluso la señora Merkel, si recibiría a una fundación que se llamase Joseph Goebbels o Adolf Hitler, ¿no? Imagino que no, que es la señora Merkel, no estamos hablando de la extrema izquierda, ¿no? En aquel momento, Zapatero plantea eso, pero ¿quién estaba de vicepresidenta del gobierno que estaba impulsando todo esto? Con María Teresa Fernández Saavedra, hija de uno de los mayores franquistas que había en este país, viviendo en una casa de la que su padre había conseguido, pues lo que hicieron después de la guerra, o sea, después de matar a muchos demócratas de este país, lo que hicieron, pues que se quedaron con sus casas, de otra manera de tratar, pues ya vivía ahí. ¿Quién era el presidente de las Cortes? El señor Bono. El señor Bono, hijo de otro gran falangista, otro señor que se oponía. O sea, digamos que había un compendio de gente, entre ellos, y el señor Jáuregui. El señor Jáuregui era otro gran enemigo de la ley de la memoria histórica, en el sentido ese de que no quería que se avanzase en sentidos jurídicos. Quería una ley, otra vez igualando a todos, diciendo aquí todos eran iguales, cuando no eran iguales. Todos sabemos que el golpe de Estado llevaba implícito de forma organizada el exterminio de los demócratas de distintas tendencias de este país, porque era así. Y sin embargo, los crímenes que se cometieron al otro lado eran crímenes comunes porque no estaban avalados ni por el gobierno, ni estaban avalados por las direcciones de los partidos ni los sindicatos. Porque eso fue así, o sea, es así. Ni en calidad tema administrativo. Y nos hemos encontrado que con el tema administrativo, nosotros después de esa ley de memoria, dijimos, bueno, vamos a levantar una fosa. Y nos fuimos a Guadalajara a levantar una fosa. Y cuando resulta que los abogados de la organización van al juez, el juez dice, no, esto es administrativo, esto vaya usted al alcalde. Esto con nosotros no tiene nada que ver. El alcalde, bueno, era un alcalde del Partido Socialista, y pues dijo, oye, pues adelante, el hombre, sin problemas, ¿no? Pues ya digo que el juez decía eso, o sea, que esa ley está pidiendo eso. Y luego hay un tercer elemento que es fundamental, y es cuando denuncian al juez Garzón, ¿sabéis? Al juez Garzón le condenan por las escuchas que se producen en el caso Cúcuta, pero no le condenan por haber tratado de investigar las fosas, una serie de fosas. Eso lo que hacen con él es absolverle, pero al mismo tiempo decir que estaba equivocado. O sea, como llamando la atención y diciendo, oiga, si otro juez se mete en esto, ya le hemos dicho que está equivocado y la absolvemos. Pero ¿qué hacían? Condenar a las víctimas, otra vez. Además, el Tribunal Supremo entraba en valoraciones políticas verdaderamente deleznables. O sea, porque el Tribunal Supremo seguía de una forma u otra comparando un gobierno legítimamente constituido, como era el gobierno del Frente Popular, en el 36, que había salido de unas urnas, que había salido de unas elecciones, lo seguía comparando con una pandilla de militares perjuros y lo seguía poniendo en el mismo nivel, ¿no? Esto, cuando uno ve todas estas cosas globalmente, y esto sería para hablar mucho tiempo sobre eso además, y se da cuenta de toda esta oposición que hay por parte de los poderes fácticos de este país a que de alguna forma esto se solucione, uno se da cuenta de que realmente si miramos todos estos pueblos encontramos a sus herederos biológicos y a sus herederos ideológicos, pero los biológicos muchos, ¿no? Hay un libro, no me acuerdo cómo se llama el autor, que se llama Ricos por la Guerra, muy bueno, yo aconsejo que lo busquéis por internet y si lo podéis comprar, que lo compréis, donde te cuenta cómo se operó desde el primer momento para quedarse con bienes, unos para mantener sus privilegios y otros para quedarse con bienes de los republicanos, de los demócratas
españoles, pero te llega hasta nuestros días y al final viene un apéndice que es muy bonito y es donde te cuenta dónde están todos los herederos de los grandes asesinos franquistas, en qué consejos de administración están, de la banca, de grandes empresas, etcétera, 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 etcétera. Por eso la frase que he cogido mía es que es elemental, es darse cuenta de ello. A mí me han preguntado muchas veces cuando iba por ahí, te preguntaban los medios de comunicación, y ¿usted por qué cree que esto no sale? Pues esto ya ha pasado mucho tiempo. Digo, mucho tiempo, ¿no? Yo soy una persona joven todavía y yo he vivido el franquismo durante 16 años de mi vida. O sea, que no me cuente que esto ha pasado hace 2 días. Viví los últimos años del franquismo, por así decirlo, ¿no? Pero es que el problema es que el franquismo continúa. Y lo estamos viendo recientemente, ahora con la sentencia contra esta muchacha contra Cassandra, ¿no? Por el tema este de Carrero Blanco, ¿no? De hacer chiste de Carrero Blanco. Pero hoy, por ejemplo, salía noticia de que habían denunciado también la Asociación de Defensa de los Caídos a Gran Wyoming y al otro compañero también por meterse con el tema del Valle de los Caídos. Y aquí no pasa nada, pero sin embargo uno se mete en internet y el otro día leí un tuit. También me avisó mi hijo y dice, mira papá, ¿qué bestiada? Y dice este tío no lo mete en la cárcel. Dijo que en las fosas comunes de los republicanos había que echar chorizo para que los gusanos no comieran mierda. Fíjate qué frase. Y ese tío no pasa nada. Aquí sale cualquier elemento de estos diciendo cualquier cosa sobre las víctimas del franquismo y no ocurre nada, no pasa nada. Entonces, pero no solamente tiene la culpa ya eso, sino que luego la propia sociedad civil, como han sido muchos años de terror y otros 40 años donde además se ha manejado muy bien eso que digo también, la alienación cultural de las personas, pues claro, te das cuenta de que es que incluso en nuestra propia parte hablamos de cosas, decimos cosas que son tremendas, ¿no? Si fijáis, he hablado mucho de los demócratas españoles de distintas tendencias y tal, ¿no? Yo he oído a gente de izquierda hablar de los rojos. Yo he conocido pues, una mujer, por ejemplo, la hija de un republicano fusilado, de decir, fíjate mi padre, a pesar de ser rojo, lo bueno que era. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que es que nos han metido en la cabeza una serie de cuestiones que hacen que exista un franquismo sociológico, pero incluso en la izquierda sin darnos cuenta. Cuando se habla de nacionales y republicanos, mire usted, los nacionales eran los que defendían el gobierno, los otros eran una panda de delincuentes, ni más ni menos, que incluso obligaron a mucha gente que estaba con el gobierno a ir a la guerra en sus filas y tal, bajo amenaza de matar a miembros de su familia, etcétera, ¿no? Y tal. Entonces, las palabras que utilizamos muchas veces tienen que ir algo fino porque sin darnos cuenta estamos dando la razón al enemigo, ¿no? Porque el enemigo está ahí, el enemigo ganó una guerra, el enemigo nos ha ganado una transición y el enemigo, por desgracia, nos está ganando la democracia también. Y precisamente una de las cosas que tenemos que aprender de todo esto es que la única forma de vencer a un enemigo tan fuerte es la unidad. Solo la unidad de la izquierda, no solamente ya española, porque como ahora está todo globalizado, sino de toda la izquierda a nivel europeo, incluso a nivel mundial, es capaz de luchar contra estos poderes fácticos. Porque no olvidemos también, y ya para terminar, que quien apoyaba a Franco no solamente era la Iglesia, eran los millonarios españoles, no. A Franco le dio 10.000 camiones la General Motors, sí, porque era una banda de fascistas, le dio créditos blancos a la banca británica, que también ocurrió así, le dio créditos blancos a la banca norteamericana, la Shell y la Texas Oil Company le dieron también gasolina, se lo dejaron de servir a la República, se lo servían a ellos, etc. O sea, quiere decir que esa globalización del gran capital ya existía en aquel momento. O sea, que no es de ahora. Y que la única forma de hacerle frente, pues es eso, es cuando nos unimos todos, el pueblo, y sin importarnos muchas veces, porque muchas veces cogemos y nos miramos y digamos, es que este es comunista, no, el otro es socialista, no, el otro es anarquista y tal. Mira, yo he visto fosas comunes y de verdad, la unidad perfecta. Compañeros socialistas, compañeros anarquistas, compañeros comunistas y republicanos de izquierdas, todos puntos muertos. La unidad de la izquierda se daba en la fosa. Eso es lo que tenemos que impedir, precisamente. O sea, que la izquierda sea capaz de unirse, toda la gente que estamos por cambiar este mundo de una puñetera vez, porque es un mundo que lo estamos haciendo invivible, unidos frente a todo esto. Porque el fascismo hoy ya no lleva camisas azules, puras, con igual fechas, no lleva
uniformes pardos, pero ahora lleva traje de 1.000 euros y corbata. Y se sigue reuniendo en las bolsas y en los consejos de administración pues para ver cómo mantiene sus privilegios, sigue ganando dinero a costa de explotar y de matar a los pueblos cuando quieren liberarse, y tenemos que impedir por todos los medios que sigan avanzando. Y es la única forma, recordando a los compañeros de ayer lo que lucharon, darnos cuenta de que si hubieran estado todavía más unidos, pues a lo mejor hubieran conseguido que no se les hubiera derrotado, ¿no? Y sobre todo pues pensando en que tiene que haber también un apoyo entre todos los pueblos, porque aquí uno de los grandes problemas que hubo fue precisamente que no gobernaba partidos de izquierdas en gran parte de Europa. Muchas gracias, y luego pues si hay algo de debate, pues seguimos hablando. Buenas tardes. Empezar por agradeceros a todos y a todas vuestra presencia y por agradecer a la gente que nos ha invitado, a la coordinadora de toda la querella argentina, a poder explicar cuál es nuestra alternativa y nuestra lucha por el derecho a la justicia, que es un derecho humano básico, que es el pilar justamente del Estado de Derecho. No se puede negar el derecho a la justicia a la ciudadanía en un país democrático. Nosotros somos ciudadanos y ciudadanas y se nos ha negado el derecho a que se haga justicia contra los crímenes de lesa humanidad cometidos contra nosotros, y nosotros creemos que contra el conjunto de la sociedad de este país. Quería también agradeceros muchísimo ese inicio precioso. He visto la causa de que yo esté hoy aquí. Me aparece una fotografía de un compañero, Enrique Ruano Casanova. Yo tenía 19 años cuando la policía franquista lo mató, le dio 2 tiros en la cabeza, lo tiró por la ventana y dijo que se había tirado por la ventana y se había suicidado. Su crimen era ser el delegado de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid del Sindicato Democrático de Estudiantes, sindicato constituido por la gente maja, digamos, en la universidad, contra el Sindicato Único Fascista que en aquel momento capitaneaba un señor al que todos reconoceréis, Rodolfo Martín Villa. Eso cambió mi vida. A partir de ahí fui detenido en 4 oportunidades, juzgado en 3, condenado a 30 y tantos años de cárcel. Pasé 6 años en la cárcel y fui torturado en 4 ocasiones. Esa es la historia de mi generación, de la gente de mi generación que no estuvo dispuesta a aguantar la ignominia que suponía el franquismo en nuestro país. La Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas reconoce que en todos los tránsitos entre una dictadura y una democracia hay 3 principios a cubrir: el derecho a la verdad, el derecho a la justicia, el derecho a la reparación. Y esos 3 derechos son la garantía de no repetición de una situación de agresión a las libertades democráticas como las que padecimos. En nuestro país, como en muchísimos países de Europa en los años 30, sufrimos una dictadura militar fascista. Lo que es específico de nuestro país es que en el resto se ajustaron con esos criterios de verdad, justicia y reparación las cuentas con la dictadura. Yo he tenido que soportar en el Tribunal de Derechos Humanos de Ginebra a un representante español decir que el gran invento español era una transición que consiguió la reconciliación de los españoles prescindiendo de la justicia. He de deciros que estaba indignado, me levanté y la gente se echó a reír. Se echó a reír y
un señor que estaba al lado suyo le dijo: ¿usted qué quiere decir? Que hicimos el idiota con los juicios de Nuremberg. Se produjo un silencio ominoso, ya que el señor se retiró, no habló más en su defensa de la transición española. Esos son los derechos que a nosotros se nos han negado. Y he de deciros que desde el inicio de la transición se luchó por la justicia en este país. Se llevó adelante por parte de ese movimiento memorialista, en algunos casos por nuestra generación, en otras por generaciones anteriores a la nuestra, incluso por generaciones posteriores a la nuestra, esa pelea dura que terminó cuando el Tribunal Supremo decide que en este país los crímenes contra la humanidad se pueden amnistiar y prescribir. Ese mismo Tribunal Supremo, 7 de los 10 miembros del Tribunal Supremo que decidió eso, había decidido 4 años antes exactamente lo contrario y había decidido que se podía juzgar a la dictadura militar argentina, porque los crímenes cometidos por la dictadura militar argentina eran crímenes contra la humanidad y por tanto imprescriptibles e inamnistiables. Y por tanto su ley de punto final, que es exactamente nuestra ley de amnistía, como acaban de nombrar, no podía ser aplicada contra ese tipo de crimen. Es decir, el mismo tribunal que ha condenado y juzgado, y hoy todavía juzga y condena hechos de las dictaduras de Guatemala, de Chile, procesos del Sahara, procesos de todos los continentes, a la hora de mirar debajo de la alfombra y de entender que en este país hay 140.000 personas en fosas comunes, y que durante 40 años de democracia ningún gobierno ha sido capaz de acabar con esa ignominia, y que en este país ha gobernado gente que ha tenido camaradas suyos cuyo único delito era formar parte del mismo partido que los había llevado ellos al poder y los han dejado en las cunetas. Esa es la vergüenza, la especificidad española de la que se habla en Europa. Con esa ignominia es con lo que nosotros queremos acabar. Hemos intentado acabar yendo a Argentina a querellarnos, recorriendo 10.000 kilómetros en busca de la justicia que en nuestro país se nos negaba. Fuimos allí y se admitió nuestra querella. En nuestro país no, en Argentina sí. Y se admitió con una resolución que aplicaba lo mismo que había dicho el Tribunal Supremo Español en el caso de la dictadura argentina, para más vergüenza de este país. Literalmente lo mismo que se había decidido en este país para juzgar a Chilingo, el primer proceso, y al conjunto de las dictaduras militares argentinas. La jueza Servini de Cubría llevó adelante esa iniciativa. Nosotros imputamos torturadores, imputamos gente, ministros que firmaron penas de muerte en aplicación de una legislación fascista a través de tribunales de represión, de consejos de guerra sumarísimos. A esa gente, algunos de los cuales hoy está presidiendo la Comisión Española por la Democracia y las Libertades, ese interceptor Fernando Suárez, que ha firmado esas penas de muerte y que se ha atrevido a decir que él toda su vida había sido contrario a la pena de muerte, en unas declaraciones de principios. Ese tipo de gente hemos imputado. Hemos imputado torturadores, se ha hablado de ellos. Yo en concreto, un interfecto, Billy Niño, que me torturó en repetidas ocasiones,
y que consideraba que yo era un encajador nato. Me llegó a decir que era uno de los tipos que más le había divertido torturar, sin más, con toda la tranquilidad del mundo. Hemos imputado a fiscales de los servicios militares del ejército que pidieron en una ocasión 19 penas de muerte y obtuvo 6, y otro que pidió 7 penas de muerte y obtuvo 3. Ambos están. Hemos imputado a un médico que hemos logrado demostrar que robó sus hijos a una mujer republicana en Cádiz. Hemos imputado esos 20 primeros. El gobierno español ha saboteado por tierra, mar y aire ese proceso. Según los principios de la justicia universal, un gobierno está obligado a los crímenes contra la humanidad cometidos en su país o a juzgarlos o a extraditarlos si otro país decide juzgarlos. En este país se han servido de la Audiencia Nacional, de la Fiscalía General del Estado y de una justicia politizada para impedir hacer eso. Es de extrañar esto en absoluto. ¿Qué justicia hay en este país? La justicia de este país está construida con los mimbres de la misma gente que nos juzgó a nosotros. De mis procesos, en el Tribunal Supremo hay un tipo que estuvo 12 años y a mí me metió 25, en teoría por el delito de haber secuestrado a una mujer que lo único que hizo fue abandonar la casa de su padre porque no lo podía soportar. Y a mí me condenaron a 25 años y consideraron anecdótico mis dificultades para secuestrar a alguien porque estaba ya en prisión. Era una anécdota. Debía ser el inspirador general de ese secuestro, 25 años. Ese señor estuvo 12 años en el Tribunal Supremo. Otro de los que me juzgaron estuvo en el Tribunal Constitucional. Otro es el de más larga carrera en la Audiencia Nacional. Todos ellos fueron magistrados del Tribunal de Orden Público, un tribunal de represión fascista. Eso formó la justicia de nuestro país. Y la policía de nuestro país, como hemos hablado de Revero, la formó la misma policía política, la brigada político-social del franquismo. Eso ha educado a la policía de este país. Y así pasan las cosas que pasan con la policía de este país, que se puede detener porque no estamos hablando de algo del pasado, no hablamos solo de memoria, no es verdad. Los crímenes cometidos están presentes hoy. En la fosa sigue habiendo gente hoy. Yo me puedo cruzar y me cruzo a veces con el mismo Billy, el niño que me torturó, y me cruzo con el tipo que me juzgó. Y hay gente que pasa por delante de la casa que le robaron a su familia todos los días. Esos crímenes están vivos hoy y además es que hay repercusiones sobre la actividad política en este país. Es que es explicable de otra forma que pasen cosas como las que se han referido, y no me voy a extender en eso, como lo de Casandra o como el proceso que se ha abierto a concejal en Leganés o al Wyoming o a cualquiera, o a Alfon o los 250 sindicalistas que están esperando a ser juzgados. Es que hoy a un chaval lo pueden detener por participar en una concentración o en una huelga general y pedirle 9 años y meterle 6. Y a mí, por propaganda ilegal, agitación y resistencia de hecho a las fuerzas de orden público, me metieron 5. Están hoy utilizando una vara de medir más dura que la que se utilizó en el final de la época de la dictadura. Entonces, no hablamos de historia, hablamos de presente. Segunda cuestión, no hablamos de algo que afecta a las víctimas, hablamos de algo que afecta a toda la sociedad. O esta sociedad es capaz de leer esa página, de recuperar la justicia, de juzgar a la gente
que cometió esos crímenes, de anular nuestras sentencias. Yo sigo siendo un delincuente, amnistiado, pero un delincuente. Y la gente amnistiada por la ley de amnistía fue amnistiada sin ser juzgada, que es el único caso que se conoce en la historia. En teoría, el término amnistía es que a ti te juzgan, después consideran que por lo que sea ese no era un delito que debería de tenerse en cuenta y te amnistían. A estos los amnistiaron sin juzgar. Nosotros lo que estamos pidiendo es estrictamente que se les juzgue, porque creemos que los crímenes cometidos van a quedar transparentemente claros y serán penados. No les estamos diciendo nada más que se haga con ellos lo que no se hizo con nosotros. No de ninguna forma, yo no quiero que torturen a nadie, ni a mi peor enemigo, porque tengo la experiencia de lo que eso supone. Quiero que lo juzguen y que lo condenen por el tipo de crimen que cometió. Y ese crimen no prescribe. Esa es la idea que tenemos. Y la sociedad necesita eso. El cambio que necesita este país. Acabar con el régimen del 78 es eso. Hacer justicia. Sin partir de esa base, la democracia de este país será siempre coja. Y habrá siempre familiares de gente que fue asesinada, torturada, etc., que seguirán exigiendo esa justicia. Cuando nos dicen, pero no os cansáis si pasaron 80 años, ni 80 ni 800. Nosotros seguiremos, y ahora con esto os dejo, pasamos de Argentina aquí. Vinimos aquí porque cuando el gobierno español impidió que se imputaran, no ya que se extraditaran, la jueza quería venir a tomar declaraciones porque necesitaba esas declaraciones indagatorias para abrir proceso y se prohibió hacer eso. Se prohibió, se amenazó a los jueces que dieran curso a esas diligencias con aplicar la legislación que había dejado fuera de la judicatura a Garzón. Eso está escrito y está denunciado por nosotros en el Tribunal de Ginebra. Y acaban de llamar la atención y será una de las cosas que resuelva en su próxima sesión el Tribunal de Derechos Humanos en Ginebra. Tuvimos que volver aquí y nos fuimos a ¿dónde? A la representación más próxima a la ciudadanía que hay, a los ayuntamientos, a exigir a los representantes de los ciudadanos que se querellen por los crímenes cometidos en sus ciudades, porque no hay una sola ciudad en este país, ni un solo pueblo, donde no se cometieran crímenes. Ni uno. No hemos logrado encontrar uno. En todos. Se ha hablado de que hay 300 en Leganés. En la querella presentada en los juzgados de Pamplona, aparece que los 3 primeros días fusilaron 896 personas en un sitio donde no hubo jamás frente de guerra. Represión pura y dura. Buscar a la gente, ponerla contra la pared y fusilarla. 896. Si eso no es un crimen contra la humanidad, que venga Dios si existe y lo vea. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Lo primero, por mi parte, dar las gracias a Leganés, al pueblo de Leganés, por haber conseguido sacar adelante esa moción y sobre todo haber conseguido sacar del Pleno al Partido Popular. Eso no lo sabía, eso creo que es un hito, porque incluso hasta la Comunidad de Madrid han sido capaces de estar ahí presentes y hasta sacar su puntito de humanidad y considerar que son crímenes que tienen que ser tratados, no asumen la persecución judicial, pero sí que sobre todo le dan la palmadita en la espalda a las víctimas por lo que han sufrido. Enhorabuena por el trabajo hecho
Y bueno, excusarme en nombre de Sol por no haber podido presentarse a su charla. Os comento que los colectivos de robados se reúnen y hacen una concentración en Sol todos los primeros domingos de mes. Pues si queréis poneros en contacto con ellos, también ahí os podéis localizar y podéis también colaborar y ayudar a ellos en su reclamación. Si tenéis alguna pregunta, Chato y yo convivimos con Sol, que es la persona que representa al colectivo de bebés robados en CEACUA, muy habitualmente, y por lo tanto pues alguna pregunta que queréis que se os pueda contestar, seguro que podemos ayudaros o al menos conduciros a donde, con quién hablarlo. Yo no voy a aportar nada más de lo que han dicho los compañeros en el sentido ideológico de la charla. Estoy completamente de acuerdo con lo que han expresado y imagino que la sala también. Yo lo que os voy a explicar es el trabajo que desde CEACUA estamos haciendo ahora para remover lo que es la sociedad. Lo que estaba comentando Chato, de que lo que hacemos no es por las víctimas, sino es por esta sociedad. No es posible que la sociedad a 2017, en el siglo XXI, la sociedad española, primero, tenga una pequeña noción, es decir, el principio de verdad, más o menos lo estamos consiguiendo salvar con los trabajos de los historiadores, con los trabajos de las asociaciones de recuperación de la memoria, con esas investigaciones que se están realizando y que no pueden poner ya en duda que esos crímenes se han producido y que se han realizado. Pero nos queda un importante principio, que es el de la justicia, que, como decía Chato, es necesario. No podemos necesitamos tener los tres principios, pero tenemos que avanzar en ellos. Y el principio de justicia es el que está completamente cojo y que además ha sido ya negado a pie juntillas y la puerta cerrada en la cara de las víctimas, en la Audiencia Nacional, con el comportamiento que tuvo después el Tribunal Supremo, y lo que no lo ha dicho Pedreño, todas las veces que se han encontrado en los juzgados de juzgados de paz, en los juzgados territoriales, con la negativa y el archivo de todas las causas, que es por lo que definitivamente se ha tenido que ir a buscar la justicia argentina. Por eso, en CEACUA, viendo que el proceso argentino es lento, les molesta aquí al gobierno español, pero lo consiguen soslayar, lo consiguen dar capotazos, y nos hemos encontrado pues eso, con la negativa a tramitar las extradiciones, la negativa a tramitar los interrogatorios, la negativa con amenazas de incluso tomar ahora testimonios a las propias víctimas, que era un paso que habíamos conseguido avanzar, que se estaban tomando por parte de los juzgados españoles declaraciones a las víctimas en los propios juzgados, algo que era prácticamente impensable por todas las vicisitudes que hemos ido teniendo en esos 3 años hasta que hemos dado el paso de emprender la lucha en las propias ciudades. Evidentemente es un proceso lento, pero ahora mismo nos encontramos con varios ayuntamientos de potentes, que son representantes de muchos miles de ciudadanos. Pamplona, ya lo ha comentado Chato, ya ha presentado su querella, y el proceso que ha tenido, que para nosotros es el proceso que debe tenerse en todos los municipios. Primero ha abierto una oficina a las víctimas, que eso lo que hace, y nos comentaba el alcalde de Pamplona, que eso ha hecho que la gente hable, porque, como comentaba Pedreño, esos 40 años de silencio, de esa losa que nos han metido invisible, pero que todos mantenemos de todos esos años de la dictadura, ha hecho que muchísimas personas hayan echado a su alforja atrás para que nadie se entere de todo lo que ha sucedido en su familia, lo que ha tenido que sufrir, etc. Pues eso ha servido para que la sociedad hable y para que la sociedad también, de esa forma que comentaban, pueda llegar incluso a movilizarse y a estrechar lazos. Pues, el Ayuntamiento de Pamplona
abrió una oficina. De hecho, ha sido tal la avalancha de las atenciones que han tenido que realizar, claro, se excedía también a muchos de los casos que se podían presentar como Pamplona, porque nosotros lo que hemos planteado, como ha comentado José al principio, es que el ayuntamiento es la institución más cercana a los ciudadanos y es la representante de los ciudadanos. Y por lo tanto, como representante de sus ciudadanos, puede querellarse y puede llevar a la justicia los crímenes que se han cometido sobre ellos. No es necesario tener que poner al ciudadano en primera persona y delante para que sea el que luche directamente y solo, que es lo que hemos intentado evitar, con la justicia. Y un acuerdo con el Gobierno de Navarra, porque se va a extender a toda la Comunidad de Navarra para poder al final querellarse también al Gobierno de los municipios más pequeños. Es más complicado poderse gestionar el tema de la querella, realizarlo, no tienen equipos jurídicos, etc. Pues os voy a comentar los ayuntamientos que ya han aprobado la moción para poderse querellar. Esto es un trabajo largo, porque ya sabéis que pues aquí el PP se ha ido, pero todos los demás ha estado presente. Ciudadanos nos anda dando una de cal y otra de arena, más bien normalmente de arena, y o se abstiene o vota en contra, y en algunas pequeñas ocasiones ha votado a favor. Tenemos ya aprobado por parte de Pamplona, por parte de Vitoria, por parte de Rivas hacia Madrid, Cádiz, Zaragoza, Tarragona, Leganés, y pequeños pueblos de Asturias y del País Vasco también están haciendo esas mociones para aprobarlo. Por lo tanto, esto es una avalancha que va hacia adelante. Y se me estaba olvidando que Barcelona lo ha aprobado recientemente y Valencia también ha aprobado una moción de apoyo a la querella. Otra cosa es que empiecen los trámites para querellarse en los juzgados de Valencia. Madrid capital, nos ha dado un poquito un capotazo y lo que nos ha ofrecido es ese apoyo y palmadita a la espalda, diciendo que va a apoyar y va a dar apoyo a las víctimas, asesoramiento jurídico que necesite. Todavía estamos esperando que nos ofrezca la posibilidad de cómo va a realizarlo, aunque parece que van cambiando un poquito los rumbos y puede que eso vaya limándose y al final acabe entrando, porque se ha creado por parte de estas ciudades que se han querellado, que ya tienen aprobada la moción de querellarse contra los crímenes del franquismo cometidos en sus ciudadanos. Se ha creado una red de ciudades que se denomina Red de Ciudades por la Justicia, la Democracia y la Memoria, que lo que pretenden es mantener un nexo de unión y generar esa avalancha, esa ola de modificación del planteamiento de la sociedad respecto a admitir esta impunidad del franquismo e intentar poco a poco ir acabando y horadando la impunidad del franquismo que padecemos. Evidentemente, como ya han comentado los compañeros, complicado, pero nosotros tenemos la esperanza de que precisamente como vamos a presentarlo no en la Audiencia Nacional ni en el Tribunal Supremo, que es donde están los auténticos que estaban durante la época del franquismo haciendo sus sentencias, por lo tanto no ha cambiado mucho su pensamiento, estamos empezando a tocar en los hilos más inferiores también de la justicia, donde sabemos que también hay jueces que ya no tienen esa misma línea de actuación y por lo tanto creemos que tenemos la posibilidad de acabar rompiendo esa impunidad desde la parte de abajo, horadando la base de la justicia, del sistema judicial, mejor dicho. Y entonces esta red de ciudades por la justicia y la memoria están haciendo, y a través de esos encuentros lo que se hace es eso, generar una dinámica dentro del propio consistorio, el propio gobierno municipal, de trabajo para conseguir llevar a cabo la querella contra los crímenes del franquismo. Nosotros no solamente hemos tocado a los ayuntamientos, incluso con anterioridad y con bastantes buenos resultados, hemos tenido contacto con el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo
gracias al grupo, no sé exactamente cómo se llama, de izquierdas, en el que se encuentra pues, Izquierda Unida, Podemos, RC, PNV, varios partidos de la izquierda española. Hemos podido acudir varias veces al Parlamento Europeo a denunciar la situación de las víctimas del franquismo con el desamparo que existe por parte de la Judicatura y del Gobierno en sus atenciones, y en los españoles mucho interés en la situación y el asombro correspondiente de la situación en la que se encuentra el tema del franquismo. No lo entienden, hay muchas veces que piensan que no están entendiendo lo que nosotros estamos planteando, que lo están entendiendo mal porque les parece inaudito que podamos encontrarnos en esta situación. Entonces, ahora con motivo del 80 aniversario del bombardeo de Guernica, se va a volver otra vez a poder hacer un acto allí en el Parlamento Europeo, y es una forma más de presión al Estado español. Cuando hablo del Estado español me refiero a todos los gobiernos que ha tenido el Estado español y todos los grupos parlamentarios que están presentes en el Parlamento español. Y esto ha sido muy reciente, otro nuevo éxito es el conseguir que se monte un grupo similar al que tienen montado en el Parlamento Europeo los grupos Sindicats Común, RC, PNV, el Partido Demócrata Catalán, Izquierda Unida, H. Bildu, Compromís y En Marea, para trabajar y conseguir hacer un grupo de trabajo que consiga llevar a cabo la presentación de una proposición de ley que acabe con la ley de amnistía, a través de una anulación de la ley de amnistía, solicitando la nulidad de la ley de amnistía, y o al menos que esa ley no pueda impedir, que es algo, la verdad que como han estado comentando antes, porque ya las instituciones internacionales y los tribunales internacionales ya lo han dicho, que no es amnistiables estos delitos, pero conseguir al final que ahora que se tiene una posibilidad de hacer un poquito de mella en el Congreso de los Diputados, el trabajar para que se consiga presentar esa ley, que ya sería un punto, porque como ya se ha comentado aquí, gran parte del Partido Socialista está en contra de que se pueda plantear esto, y por lo tanto es un gran número de votos que vamos a tener en contra. Pero esto lo que entendemos es que esto, como lo de las olas que van horadando y van dando en la roca y al final acaban haciendo el agujero, creemos que juntando la presentación de querellas por parte de los ayuntamientos, que eso ha generado, por supuesto, como ha tenido que generar aquí, un debate interno dentro de cada uno de los grupos políticos que están representando en cada uno de los ayuntamientos a sus ciudadanos. La discusión que se puede realizar, como se está haciendo en estos momentos aquí en Leganés, eso sería lo ideal, que en todas las ciudades, en todos los pueblos de España se pudiera estar debatiendo, e incluso, ¿por qué no? O sea, que alguien nos plantee la no necesidad que yo a mí muchas veces me lo han planteado gente, como digo yo, de los normales, de los que no les interesa lo que nosotros estamos planteándonos, sino que solo quieren terminar el trabajo, divertirse y poner la tele y volver al día siguiente al trabajo. Pues estas personas sí que te plantean muchas veces que no es necesario. Nosotros consideramos que es necesario, porque si no, esta sociedad no va a poder variar. Vamos a continuar siempre en lo mismo. Y es que además lo estamos viendo, o sea, porque esto es una repetición, y como se ha dicho desde el principio, no ha habido ningún corte desde la dictadura, y por lo tanto tiene que llegar un momento en el que se produzca ese corte, y una de las posibilidades es eso, la sociedad, que tiene que movilizarse, la sociedad tiene que implicarse, porque sin la implicación de la sociedad da igual que los partidos políticos lo piensen, porque lo que se necesita es que la marea de fuera, desde abajo para arriba, les impulse para avanzar y cambiar la sociedad.
pues yo creo que ahora es la hora de que os toca a vosotros. Vamos a hacer una pequeña ronda de preguntas y luego que vayan contestando los ponentes y sobre todo escucharos, que seguramente que ahí abajo también hay mucho que decir. Tenemos micro. Bueno, yo más que una pregunta, simplemente conozco personalmente a Soledad Duque, porque bueno, mi familia también es un caso de bebés robados. Y estoy segura que en este grupo de personas que hay aquí presentes también puede que haya en su familia o en su entorno algún caso de bebés robados. Simplemente les animo a luchar por ese problema y bueno, invitarles a todos a que el primer domingo de mes, pues efectivamente estamos en Sol, reunidos siempre. Cuando nos dejan nos ponemos en la escultura del caballo y si no en Jacinto Benavente. Y bueno, era simplemente eso, invitar a quien se anime. Vale. Yo quería... Hola, buenas tardes. Yo quería luego hablar personalmente contigo, soy vecino de Leganés y desde hace 5 años estoy investigando sobre mi padre, el itinerario más o menos que hizo durante la guerra. Y bueno, me estoy encontrando con trabas, he recorrido casi todos los archivos históricos militares de toda España, Segovia, Ávila, Guadalajara, y la verdad es que cuando empiezas a tirar un poquito del hilito vas consiguiendo cosas, pero llega un momento, llevo cerca de 3 años peleándome con el juez togado de Barcelona, porque el consejo de guerra de mi padre, que era capitán en la guerra, bueno, acabó de capitán, sé que está en un cuartel, sé dónde está, porque un militar me dijo está en tal sitio, y por más que lo estoy solicitando, llevo 3 años solicitándolo, aportando pruebas y me lo siguen negando. Y luego pues hay mucho que están hablando sobre la memoria histórica y os lo puedo decir que lo único que están haciendo es poner trabas. El Ministerio de Cultura ahora mismo también sé que por testimonios de mi padre que me habló, estuvo peleando en el barrio Usera, en el Cerro Basurero, habrás oído hablar de él, y me dirigí a la Biblioteca al Archivo Histórico Nacional y de las milicias, los milicianos lo han mandado todo al Archivo de Salamanca, que es donde está metida toda la documentación que mucho me temo que cualquier día salga ardiendo porque todo, la causa general, todas estas cosas. Y aunque yo he sido, o creo, me he sentido siempre de izquierdas, estoy descubriendo en estos 5 últimos años la ignorancia que tenemos los españoles en general sobre nuestra propia historia. Las mentiras que nos han dicho durante 80 años. Una de las cosas que habéis dicho aquí, mucha gente no sabemos que se habla sobre lo que la República mató y asesinó, y hay que saber que en las 48 primeras horas del golpe de Estado de Franco y su panda, asesinaron a más tenientes generales, más generales y más altos jefes del ejército que durante toda la guerra, durante los 3 o los 2 años y pico que duró la contienda. Después de eso, los campos de concentración que ha habido, yo he descubierto desde que le hicieron preso en Teruel, que estuvo los 3 años por aquella zona peleando, los campos de concentración, y todo eso lo he conseguido no lo he sacado de ningún libro escrito por, como dicen aquí, por un republicano, por un rojo, un comunista, no, lo he sacado de los archivos franquistas. Pero estoy viendo, porque ya me encuentro la información que tengo, que estoy tropezando ya con negativas de que no te dejan seguir investigando. Te empiezan a poner trabas, el programa PARES ese del ministerio es una auténtica mierda, porque tienes que recibir un cursillo de ingeniero
o de informático para poder empezar a sacar información de ahí. Y entonces yo animo a todos. Lo que pasa es que, claro, hay mucha, sobre todo de la juventud, sobre todo hay mucha ignorancia de lo que nos pasó hace 80 años aquí. Y yo ya digo, en el caso de mi padre, lo voy a contar, mi padre era militar republicano y su padre era guardia civil, teniente de la Guardia Civil de Paquito y su banda. Posiblemente por eso a lo mejor no le dieron matarile cuando terminó la guerra, porque también tengo el historial de mi abuelo, que me lo han dado la Guardia Civil y sé las fechas donde se celebró el juicio. Y yo una de las cosas que, a pesar de que me malcrié en un colegio de curas, me he vuelto lo más ateo de eso. Aquí la mayor metástasis que tenemos en este gobierno, en este país, para conseguir nada es la religión. Eso, por mucho que queramos, eso está encima como una gran losa. Bueno, nada más. Son los únicos archivos que no se pueden visitar. Sí. Bueno, muchas gracias. Eso no lo ven nadie. Muy bien. Hola. Bueno, yo quiero darle las gracias a los 5 compañeros que están en la mesa. Creo que está siendo un acto súper interesante. Y bueno, yo creo que es muy importante que se estén haciendo este tipo de acciones. Quiero decir, por supuesto que es importante aclarar todos los muertos que hubo en la guerra civil y en la posterior represión, pero la amplitud de miras que están teniendo los compañeros con respecto a la memoria histórica, y quiero haceros después una pregunta, es que va mucho más allá, ¿vale? No hubo solamente muertos en la guerra, en la represión posterior, sino que como sabemos, no estoy descubriendo nada, la represión franquista duró durante la dictadura, la transición y mucho más allá, ¿no? Como no sé si habéis visto lo de fuera, es realmente increíble ver cómo desde el día después de la muerte de Franco hasta el 31 de diciembre del 82, y ahí paré de contar, más de 200 muertes hubo, muchas por motivos estrictamente políticos y otros por desmanes de la policía, como ha comentado Chato antes, que te pegaban 2 tiros y que después se inventaban que te habían lanzado de una terraza, ¿verdad? Bueno, pues es que eso se tiene que aclarar. Se tiene que juzgar y se tiene que hacer justicia. Y eso es algo que tenemos que exigir. Nos duelen muy poco nuestros muertos. Es realmente terrible y vergonzoso decirlo, pero nos duelen muy poco nuestros muertos. Esos son nuestros muertos. Porque además, si no se juzga eso, es muy probable que los siguientes seamos nosotros, ¿verdad? Ahora estamos entrando en una etapa realmente diferente a la de los últimos años. Bueno, pues estamos viendo que a esta gente no le tiembla el pulso, pues te meten en la cárcel y lo siguiente será pegarnos un tiro. Y bueno, pues es una realidad a la que nos tenemos que afrontar. Si no metemos en la cárcel a la gente que cometió esos desmanes en el franquismo y en la posterior transición, los próximos seremos los nuestros. Quiero decir, los próximos seremos nosotros, lamentablemente, ¿no? Entonces yo creo, pues eso, que hay que ver la memoria histórica con una amplitud de miras lo más amplia posible. Entonces mi pregunta es la siguiente: ¿hasta dónde estáis dispuestos a llegar en las denuncias y hasta dónde entendemos como memoria histórica? ¿Hasta que se muere Franco? ¿Hasta el 82, cuando entra el PSOE? Y la mayoría de los políticos franquistas que estaban en el aparato franquista salen, la mayoría, aunque como también han dicho los compañeros, muchos del PSOE, muchísimos del PSOE, tienen relaciones familiares con altos cargos franquistas, ¿no? ¿Hasta dónde llegamos? Después cuando llega el PSOE, nos encontramos con los GAL. Eso también es memoria histórica. ¿Hasta dónde estáis dispuestos a llegar? ¿Hasta el fondo o más allá incluso? Sobre lo de fechas. En el caso de la querella argentina, la jueza puso una fecha que es las primeras elecciones democráticas.
que dejó es abierta la posibilidad, si hay crímenes de lesa humanidad en continuidad con eso. Pero ella cerró esa fecha. Las querellas que se están presentando ahora no. La compañera ha hecho referencia al robo de Grey. En los años 80 se estaban robando. Y en los 90. Y en los 90. Hasta antes de ayer hay gente durante toda la transición. Si habéis atendido a las fechas que salían en esto, hay gente en el año a Germán Rodríguez lo mataron en el 78, era otro conocido mío. A Yolanda González, otra persona a la que conocí, la matan en el 81. Hay muertos de la policía y de la extrema derecha hasta mediados de los 80. Sí. Y si sigues haciendo las cuentas, hay gente que por saltarse un control que no había visto en el País Vasco, los ametrallaron, los mataron, no tiene nada que ver con nada, pero en teoría podía ser un comando de ETA, y esto ha pasado hasta nada. La fecha para poner querellas en el Estado español, en los juzgados territoriales correspondientes, se acaba, tiene que ver con si hay un crimen contra la humanidad cometido ahí o no. Ese es la fecha. Cualquier crimen que no tiene esas características tiene un periodo en el que prescribe. Estos otros no. Cualquier asesinato cometido por una estructura organizada del Estado es un crimen contra la humanidad y no prescribe. Entonces, ese es el sentido que tiene nuestra iniciativa de justicia. Hola, buenas tardes. Perdón, y continuar la idea, nosotros partimos de la idea de que nos vamos a encontrar muchas querellas archivadas, como ha pasado ya con el caso de Vitoria. El Ayuntamiento de Vitoria se personó solamente por el caso del 3 de marzo del 76 y se van a archivar. Pues van a seguir y nosotros sabemos que no va a ser una cosa, ya lo comentaba antes, de un éxito inmediato. Vamos a llegar hasta Estrasburgo, evidentemente, es lo que queremos, que o nos van abriendo camino vía judicial, o si no, pues tendremos que seguir a la siguiente vía, hasta la siguiente vía. Hola, buenas tardes. Sí, vamos a ver, sí, a Nacho también se volvió más que del tema jurídico. Yo creo que el tema de memoria empieza mucho antes de los años 30. Tenemos que hablar de la Comuna de París, porque a mí me gusta hablar de lo que ha sido la lucha de los pueblos siempre por defender sus libertades, defender sus recursos, etcétera, etcétera. O sea, que puedes ir incluso antes. La memoria de los pueblos yo creo que es importantísima a todos los niveles, ¿no? Y eso está claro. Pero yo creo que este tema, la memoria, no desde el punto de vista jurídico, que lo ha explicado ya José Mari, llega hasta esta misma mañana. Está más claro que el agua. Aquí hay una serie de personas que nos están machacando todos, están dejando sin futuro a nuestros hijos, a los que tengan nietos, a sus nietos, y resulta que son herederos de estos elementos. Es que aquí se da premios, por ejemplo, al César Alierta, y nadie sabe que su padre era el gran alcalde franquista de Zaragoza, y que si este señor ha podido estudiar en Estados Unidos era gracias a que su padre era otro depredador, que apoyándose en la represión puede funcionar. O que el señor Rato, la fortuna de los Ratos proviene de donde proviene. O incluso el señor José María Aznar, no sabemos quién era su padre, el padre de Rato y el padre del señor Aznar llevaban la oficina de prensa de Franco durante la guerra. Esta gente no pasa nada y hablan como si fueran demócratas de toda la vida. Por eso digo, la memoria llega hasta hoy y llegará hasta mañana mientras que esta gente siga ahí. Es que mientras que esta gente siga dominando el poder económico, mientras que siga estando en el poder político, no hacemos nada. Y por supuesto lo ha dicho el compañero, la Iglesia, con la Iglesia episcopal, que el poder que tiene la Iglesia en este país viene derivado también ahí, esos privilegios. O sea, que la memoria tiene que ir incluso a acabar con los privilegios de la Iglesia en este país, con los privilegios de los banqueros y con los privilegios de toda esta gentuza. Ahí es donde tiene que acabar de verdad. Y eso se consigue, si lo queremos hacer por vía democrática, pues lo que he dicho antes, con la unidad y tratando de que la gente de este país comprenda todo esto.
que la memoria no es una cosa del pasado, como bien ha dicho antes muy bien José María, es una cosa del presente, es una cosa de hoy, pero no solamente porque los crímenes del franquismo, al estar la gente enterrada en las fosas, ese crimen todavía sigue existiendo, no, sino porque los criminales están en todos los órganos de poder, están, ni más ni menos. Hola, buenas tardes. Quiero decir que Pablo Iglesias es un tío de izquierdas y revolucionario, y que las próximas elecciones las gane Podemos. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Yo solamente voy a hacer una reflexión. Yo cuando era un chavalín, que tenía 6 o 8 años, pasaba por mi pueblo, veía allí al lado de la iglesia una cruz que ponía caído por Dios y por la patria. Entonces yo lo veía allí, veía yo el retaila de nombre, y bueno, habrán muerto estos hombres por algo. Pero luego casualmente, cuando ya fui un poco mayor, los 13, 14 años, mi padre me llevó a un taller y enseñar el oficio a este, porque no vale para estudiar o no sé qué. Y casualmente el que estaba en el taller mecánico había sido un republicano, que ahora le rindo un homenaje, de un señor mío. Entonces empezó ya a hablarme de que sí había existido otro bando y de que había mucha gente, por desgracia, que estaban enterradas en las cunetas, estaban olvidadas, que habían sido gente, como estamos viendo, hemos visto un reportaje aquí fantástico, de gente que han dado su vida por todas las libertades que tenemos ahora. Con lo cual empezamos a ir comprendiendo a través de nuestra institución y a través de lo que nos decían personas que sí eran legales, la falacia que había y de los que nos mandaban. Porque en mi pueblo recuerdo que mandaba el cura, el teniente de la Guardia Civil y un alcalde que ponía al gobernador civil, que a su vez lo ponía, yo que sé quién, de Madrid, de Badajoz y después de Madrid, y allí lo ponía a dedo. Y casualmente, aquel alcalde, ahora hay mucha similitud y ocurren muchas cosas. Era el que llevaba las obras, y yo decía, joder, todas las obras se las dan a este alcalde. Era curioso, porque yo estaba en el taller y llevaba los coches allí a reparar en los camiones. Digo, qué curioso, me decía yo en mi ignorancia, que todas las obras las tiene el alcalde. Claro que las tiene el alcalde, si es que la asumía él por decreto, con lo cual ahora vemos que muchas servitudes han cambiado un poco los tiempos. Ahora ya usan corbata, ahora ya usan unas cuentas corrientes, ahora ya están unos paraísos fiscales, pero no ha cambiado la vida, con lo cual yo creo que todo radica también en una memoria histórica, que se hizo una ley que estuvo bien, pero que le faltó lo suficiente arraigo a los socialistas que mandaban aquello entonces para que esa ley se cumpliese y se dotase de una ley que a los jueces los obligase a cumplir la ley con la memoria histórica y que además la dotase de un presupuesto económico que no la dotó para nada, sino que la hizo ahí a título informativo para complacer a muchos de su gente, de su cuerda, para decir, joder, qué bien, que no ha hecho una ley de memoria histórica. Pues muy bien, como la ley de igualdad, está muy bien hecha, pero es que no se cumple. En el 2007 se hizo una ley, pero es que Zapatero hizo muchas leyes y la aplaudimos, pero es que no la dotó de memoria económica, es que no la hizo de obligar y que se subrogase los poderes que hay hoy en día, que yo creo que no tienen solución. La solución es que van a ir muriéndose, se van a ir extinguiendo, como todo, con la edad, porque cuando esa gente cometieron esos asesinatos, esas fechorías, ya tenían cierta edad y desgraciadamente nos gobiernan sus herederos, su gente. Pero también tenemos que hacer una reflexión nosotros mismos, ¿qué aportamos nosotros? Si cada uno vamos por un sitio, si cada uno, aunque hay una línea general que todos comulgamos y todos decimos, y al calor de dar 4 migajas ya olvida ese camino y se mete a lo mejor en una autopista. Con lo cual vamos a reflexionar entre todos de por qué todas estas circunstancias, los asesinatos son asesinatos y los que nos gobiernan sabemos quién son. Pero nosotros, ¿qué hacemos y qué aportamos para poder solucionar este gran problema? Porque no es un problema, son gente que no tenían escrúpulos, porque yo recuerdo cuando me decía a mí, a aquellas personas que estaban en el taller, dice, Manolo, ¿tú sabes por qué tiene esa gente tantos terrenos y tienen tantas fincas? Pues no lo sé, lo habrán heredado. Dice, ¿qué va? Terminó la guerra y empezaron a matar a la gente. Y a renglón seguido iban y en el registro de la propiedad ponían a su nombre las tierras de los mismos que habían asesinado. Con lo cual, lo que decía José María, pues toda la razón, don Santo, ya lo sabemos. Muchos pasan por las casas y dicen, joder, esa fue de mi familia, pero anda, vete a reclamarla, que con la iglesia hemos topado, nada más, muchas gracias.
Bueno, primero muchas gracias a los que habéis venido a darnos aquí al acto. Me parece muy interesante. Quería haceros una pregunta. De los distintos colectivos que estáis en la mesa, todos estáis en procesos judiciales para que se pidiendo justicia, pidiendo reparación, etcétera, etcétera. Pero ¿qué idea tenéis o cómo creéis que, bueno, tal vez Soledad, creo que era tu nombre, ¿no? No, yo venía de un nombre de Sol. Sol no está. Ah, perdón, vale. Bueno, ella ha dado una idea antes importante, que es que a través de los ayuntamientos, como instituciones más cercanas a la ciudadanía, aparte de que estos ayuntamientos puedan facilitar a las personas que puedan denunciar, etcétera, etcétera, también es una manera de promulgar de alguna manera entre la ciudadanía este mensaje. O sea, el mensaje que queremos lanzar ya no solo de pedir justicia y reparación, sino de que se conozca la verdad, de que hay un relato que se impuso en su momento, que es el relato de los vencedores, que ha seguido llegando hasta ahora, pero creo que nosotros, la izquierda o la gente que no es de izquierda, pero que puede ser demócrata o que no está, necesita sacar a la luz otro relato, tenemos que ser didácticos de alguna manera para llegar sobre todo a la gente más joven también con este mensaje. Y la pregunta es, ¿qué herramientas qué herramientas creéis que nos faltan, aparte de los partidos políticos o de estas organizaciones que estáis en la mesa, para poder llegar a más gente, sobre todo a gente joven? Pues mira, durante un año más o menos se estuvieron haciendo charlas en algunos institutos, porque, bueno, no se ha comentado, pero efectivamente, o sea, la falta de transmisión a través de los programas educativos de la historia en ese periodo de tiempo es prácticamente nula. Y en el mejor de los casos pasan de una república, se produjo un golpe de Estado, un alzamiento militar, una guerra y así, sin andar en el relato histórico que supuso todo este proceso, ¿no? Entonces se estuvieron haciendo charlas en varios institutos. Lo que pasa, primero, tienes que tener un núcleo de profesores que sean proclives a que se pueda realizar, porque puede generar muchas tensiones y muchos problemas al director de ese centro si se da esa charla. Después, por mucho que parezca que somos una enormidad de personas las que estamos detrás luchando por ello, somos personas que tenemos muchas limitaciones porque tenemos nuestros trabajos, yo por ejemplo milito en el sindicato en muchas más cosas, por lo tanto la distribución del tiempo es complicada. Y efectivamente, para mí, yo siempre he pensado que la forma de poder conseguir cambiar esta sociedad y cambiar este pensamiento lineal que nos plantean es a través de la juventud, que la juventud tenga una visión distinta y unos valores diferentes a los que se intentan inculcar por parte de esta sociedad patriarcal y capitalista. Pero efectivamente deberíamos plantearnos un plan de actuación de todos los institutos de toda España para poder visitar, pero es muy complicado. Pero sería para mí una de las opciones, uno de los primeros pasos, porque después también, por ejemplo, eso me parece que lo comentó Sol, en Toledo ya también la clase. Hicieron un programa en uno de los institutos que fueron a visitar, antes, no sé si fue antes o después de la charla, y que fueran a preguntar a la gente de la ciudad, grabadoras, qué es lo que le contaban de eso. Y los chavales se dieron cuenta de que ellos, por ejemplo, en su casa, se preguntaban a su abuelo y decían, pues ¿por qué no me lo has contado antes, abuelo? Y la sensación de miedo al hablar de esto. Y luego ahora los chavales de ahora se van a encontrar con sus abuelos que pueden tener 60 años o por ahí, pero generaciones un poquito más mayores es que no se hablaba.
era, preguntabas qué había pasado, por qué son las cruces. No han visto. Ese miedo, pues los chavales, por eso no se sabe, por eso no se ha transmitido, ¿cuál es la mejor forma de transmitir la historia? Forma oral, que te lo cuente de padres a hijos y vas pasándolo. Pero como aquí ha habido un corte, porque no se habla, ha sido real. La gente susurraba en las casas porque a lo mejor el vecino le delataba. Entonces, romper con ese ambiente es complicado, pero yo abogo por los jóvenes que están aquí para difundirlo. Yo quería decir algo al respecto. Bueno, yo pertenezco a una generación que en los libros de historia, en unas pocas páginas, malamente se hablaba del franquismo, pero esa generación que jamás tampoco la estudió, ni habló de ello. Por mucho que venga ahí, por mucho que los demás de estudiar, honestamente siempre es algo de lo que nunca se habla, nunca se enseña y nunca se explica. Es algo de lo que cuando sale una película española o sale algo, pues siempre hay alguien que sí que jode otra vez el temita. A mí me hubiera gustado que hubiera más gente joven aquí. Yo personalmente, como he dicho antes, cuando me enteré de que el responsable de la policía en Leganés había sido un torturador durante el franquismo, lo vi clarísimo. Y no me hacía falta ser un familiar de represaliado ni haber sufrido nada en mis carnes para denunciar aquella situación. Quiero aquí recordar una cosa. Bueno, antes he citado algún caso, por ejemplo, cuando hemos hablado de Cassandra. Yo creo que lo mejor para meter a la gente joven en estos temas, aparte de que por fin se empieza a explicar en las escuelas todo lo que pasó, que no se explica nunca, es clarificar ese hilo conductor hasta la actualidad. Hemos hablado de este comisario aquí en Leganés, pero hay muchísimos más casos. Y sobre todo, mira, antes ha comentado el asesinato de Yolanda González, que fue ya en democracia. Bueno, ¿a qué se dedica ahora el asesino de Yolanda González? Es asesor de la Guardia Civil y le explica a la Guardia Civil cómo debe actuar. O sea, tenemos a asesinos y a torturadores explicando a nuestros futuros policías cómo deben actuar. ¿Conocéis el caso 4F de Barcelona? Pues unos chavales a los que detuvieron en un accidente en una trifulca en una ocupa en Barcelona. Se detuvo a unos chavales que simplemente estaban en un hospital. Se dio por hecho que venían de esa trifulca, aunque eran unos chavales que se habían dado una leche contra el suelo porque iban con una bici y después de tomar una cerveza. Y esos chavales se les metió en la cárcel. Se les torturó para que admitieran la culpa. Ellos denunciaron luego las torturas, no se admitió. Una de las chicas condenadas, por el resto siguen condenados y siguen en la cárcel, una de las chicas condenadas se acabó suicidando. Esto ha pasado hace pocos años, ¿vale? Bueno, poco tiempo después, hace un par de años, se descubrió que esos mismos policías que habían detenido a estos chavales y a los que estos chavales, una vez ya dentro de la cárcel, habían denunciado por tortura para subsanarles ese reconocimiento de culpa, que luego rechazaron. Eran unos torturadores, habían torturado y se descubrió porque dio la casualidad de que se fueron a meter con el hijo de un diplomático. Si no se meten con el hijo de un diplomático, no sabemos que esos policías son torturadores. Bueno, a los policías se les condenó. ¿Sabéis a qué se dedican esos policías ahora? Bueno, se les amnistió y actualmente siguen en la policía y se dedican a formar a los futuros policías. Eso es el presente, eso soy. Entonces, no solo hablamos de poder fácil, es que estamos reproduciendo un modelo